llegar a la colina se puede tocar el cielo. Y yo pensaba eso desde mi edad de 3 años, 4 años. Mi hermana me recuerda eso. Yo le propuse a mi hermana, le dije, hey, ¿qué te parece si vamos a la colina? Es ahí seguramente donde se pueda tocar el cielo. Fuimos y la colina estaba lejos, digo, el cielo estaba lejos y entonces le dije, pues vamos a subir otra colina más, quizás de ahí sí, y subimos y tampoco. Y entonces le dije, bueno, si subimos esa montaña alta, quizás allí se puede tocar el cielo. Y bueno, hasta el día de hoy sigo subiendo montañas y todavía, así como decir, como tocar la pared, todavía no he tocado el cielo, pero sí he tenido la oportunidad de tocar el cielo muchas veces. Bueno, pero mi gusto o mi pasión por la montaña, por el hielo, por el glaciar, por el frío, por todo eso que pasamos, comienza recién cuando yo regreso de Lima a Huaraz. Entonces tenía 18, 19 años, empecé a estudiar turismo para ser guía de turismo en un instituto tecnológico en Huaraz. Y allí es cuando dije, ahora sí, voy por lo mío, voy por mi elemento. Y empecé a indagar cómo se podía subir. Bueno, primero me recomendaron que tenía que hacer caminatas en los valles y así que tomé el mapa del Parque Nacional Huascarán y empecé a hacer caminatas en todos los valles, pero antes de llegar al glaciar. Y cuando estábamos estudiando en el instituto, hicimos un trabajo de apoyo para el Parque Nacional Huascarán en fiestas patrias. Y ahí tuve la oportunidad de ir a Pastoruri. Bueno, ya había estado en Pastoruri en ocasiones anteriores, pero en aquel momento fui a, a Pastoruri con la intención de llegar a lo más alto posible. Y no tenía grampones, no tenía bastones, solamente tenía mis gafas de sol y claro, sombrero y gorras, todo eso. Al terminar la tarde, cuando los turistas se regresaban a casa, bueno, al hotel, yo pude darme el gusto de subir corriendo por ahí, por los glaciares de Pastoruri. Entonces llegué a la parte más alta y es allí cuando llego a hacer mi primera cumbre, pero yo no sabía que hacer una cumbre era tan importante. Luego, años más tarde, años más tarde empecé a subir 5.000. Entonces, mi primer 5.000 que hice con un grupo y con turistas, y debo mencionar con Porfirio Cacha Macedo, el famoso Pocho de Horas, hicimos hoy ya me he olvidado el nombre de la montaña, está por Aukiscocha. Sí, todos se felicitaban, todos decían, felicitaciones, congratulations. Y yo, pero ¿por qué se felicita? ¿Y qué tiene que ver esto? Que hemos llegado a la cumbre y entonces allí comprendí que llegar a la cumbre era algo muy especial y se felicitaba y había mucho respeto por la montaña. Y así sucesivamente empecé a subir algunos 5.000 y es cuando comienzo también a escalar 6.000. Claro, yo me hice más tarde guía y luego guía de caminata y es la temporada de verano andino que tenemos en Perú que lamentablemente se cruzaba con la temporada de montañas. Entonces yo tenía muy pocas posibilidades de subir montañas como yo quería, pues tenía que trabajar en la temporada alta como guía, mientras los turistas se paseaban como en su casa por las montañas y yo sí, debo admitir que sentía una cierta envidia. Yo trabajaba, no podía escalar, la montaña estaba a la vuelta de la casa, pero mientras los turistas sí podían disfrutarlo, ¿no? Bueno, y por otra parte, yo vengo de una familia muy, muy humilde. Mis padres son campesinos, somos campesinos todos, agricultores,
y ganaderos. Y siempre tuve dificultades para conseguir las cosas, los materiales, conseguir becas, estudios. Todo fue muy difícil para mí desde un inicio. Hasta ahora todo lo que he podido lograr ha sido a cambio de mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, de verdad. Y en aquellos tiempos, cuando yo me inicio a escalar montañas, yo no tenía materiales, apenas tenía unas chaquetas como estas polares que me regalaban por ahí o que conseguía en el mercadillo, que le llamamos cachina, que no sé de dónde traían las personas para vender, pero conseguir materiales de montaña, botas de montaña, piolets, grampones, era muy difícil. Y yo no tenía los medios ni siquiera para alquilar, apenas me alcanzaba para poder comer en el día. Todo lo que trabajaba, más la familia grande que tenía, pues tenía que ayudar a mantener la casa. Bueno, no soy la hermana mayor, pero era como la hermana mayor. Entonces se me hacía un poco difícil, de verdad, también ir a la montaña por la escasez de equipo que tenía. Pero gracias a la buena voluntad de la gente, pude ah, conseguir los materiales y gracias a muchas personas que conocí en Perú, muchos jóvenes entusiastas que me apoyaron para yo poder empezar con lo que es el montañismo. Y como les contaba, pues empecé a hacer una serie de montañas de 5000, como Nevado Pisco, Ixinca, Rajo. Muchas veces subí esta montaña, algunas veces con amigos, otras veces en grupos, pero todavía no he subido sola estas montañas. Entonces, aquí... uno de mis grandes sueños en Perú en aquellos tiempos cuando me iniciaba era subir el Alpamayo, el Artesón y el Huascarán, claro. Y bueno, algunos sueños se cumplieron, como por ejemplo el Alpamayo. Esto fue en 2010, que gracias a algunas personas que me apoyaron para poder subir. Y lo hicimos la ruta francesa y fue súper, súper genial, fue estupendo para mí, pero también fue duro estar horas y horas colgada en la pared y más sabiendo que unos días antes había muerto algunos argentinos, algunas personas. Al subir la pared se veía toda la sangre que todavía estaba allí. Pero bueno, así es la montaña y entonces si estamos seguras de lo que estamos haciendo, continuamos haciendo, pues si no estamos seguras, pues nos retiramos, ¿no? Entonces aquel día se convirtió en algo especial para mí haber hecho Alfa Mayo. Y mi segundo sueño fue subir el Artesón, de hecho. La primera vez que intenté hacer esta pared fue en el 2010, sí, después de Alpamayo, y esta fue mi primera ruta, esta. Pero no llegamos a la cumbre. Y ustedes no creerán con quién fui a hacer esta montaña, pues aquellos tiempos éramos todavía jóvenes y mi acompañante era todavía más joven, más chibolo, como se puede decir, pero igual nos aventuramos y queríamos probar. Y entonces aquella vez me acompañó a esta pared Víctor Rimac. Con Víctor Rimac tengo una amistad desde que era niño prácticamente. Entonces intentamos subir la pared, pero había mucha nieve y no, bueno, al final no llegamos. Y el segundo intento que hice fue por esta pared. Y entonces aquella vez sí pude lograrlo. Entonces acá tenemos la pared un poco vista de cerca y de esta pared yo me había enamorado hace muchos años
Cuando estaba en Pisco, una mañana de madrugada veía subir luces por aquí y dije, pero ¿cómo puede haber, pero cómo pueden existir seres humanos que pueden subir esa pared? ¡Qué bárbaro! Y cuando yo misma estuve aquí, me quedé yo misma impresionada de lo que podía ser capaz hasta entonces. Y en el 2016 es cuando yo logro llegar a la cumbre, pero lamentablemente no pudimos hacer la pared, porque aquel año toda esta pared de nieve y de hielo estaba prácticamente libre, solamente había roca, caída de rocas. No sé cómo estará actualmente el estado, no tengo informaciones actuales, pero aquella vez era muy peligroso subir la pared. Entonces tuvimos que cambiar la ruta. Bueno, es que quería llegar a la cumbre de Artesón, eso era mi plan. Y mi hermano fue quien me acompañó a esta aventura. Y bueno, yo ya había subido algunos 6.000 aquí en la Cordillera Blanca, como el Artesón, el Chopicalqui, Toquiarrajo 2 veces. Bueno, son los 6.000 clásicos. Y Huascarán nunca se dio, nunca he podido subir hasta ahora. Les confieso que no conozco ni siquiera mucho. Mucho es el pueblo por donde se pasa para ir al Campo Moreno Huascarán. Bueno, yo no conozco siquiera el mucho. Discúlpenme, es que no, Huascarán no me ha dado todavía la oportunidad de subirlo. Pero también he hecho mis ascensos en otros países, como en Ecuador, por ejemplo, hice mi intento de Chimborazo, tuve que bajarme porque mi compañero se puso muy mal, nos faltaba todavía 200 metros para la cumbre y teníamos que descender, era mi responsabilidad que él bajara sano y salvo, porque sus amigos me habían dicho que lo querían de retorno. Después también estuve en Bolivia, así solo de paso, hice el Parinacota, pero no nos atrevimos a hacer el Sajama porque había mucha acumulación de nieve y bueno, cuando no se tiene un buen partner, un buen compañero, a veces no es bueno tomar desafíos. Entonces, solo hicimos Parinacota. Pero aparte de eso, hicimos varios volcanes. En Ecuador también hicimos el Illinís, el Cotopaxi, así, ¿no? Y en los Alpes también he hecho muchos 4.000. Acá tenemos solamente montañas de 4.000, pero hay algunos que son muy exigentes. Hay muchas montañas técnicas y aquí es donde se han hecho grandes montañistas que han conquistado otras montañas en el mundo, aquí en los Alpes, ¿no? Y en algún momento, entre esos, yo tuve la curiosidad de querer quizás experimentar o vivir una aventura en los Himalaya, pues por las expediciones, por los informes que yo leía, por los vídeos que veía, me parecía algo muy, muy fascinante vivir o ir allá a esos países lejanos. Pues como ustedes sabrán, de Perú, ir hasta Nepal o Tíbet o Pakistán es lejos, es casi imposible para nosotros, para muchos que no tenemos los recursos económicos. Claro, hay personas que se pueden dar el gusto, pero muchos no gozamos de estos recursos económicos. Y entonces es casi imposible, pero soñar está permitido. Podemos soñar, podemos anhelar. Entonces, en una ocasión yo me puse a planear a hacer un viaje a un país de un 8.000. Y ya en 2014 quería emprender hacia Pakistán para hacer el Broad Peak, pero no se dio. El 2015 tampoco se dio porque había una cosa, otra cosa. Bueno, yo ya tenía dinero porque había ahorrado con ese fin, pero no se daba, no había lugar, no se colocaba. Entonces,
En el noviembre del 2015 es cuando yo me pongo en contacto así seriamente con Víctor Rimac y empezamos a planear hacer una expedición a un 8000, porque él ya había estado en Dhaulagiri y en Everest también, había intentado subir. Y entonces le dije, pues bueno, y justo aquel año él regresaba de Manaslu, creo. Y ahí es cuando empezamos a planear. Y entonces en el 2016, otoño de 2016, sí, es cuando fuimos a Nepal para intentar el Choyo. Para muchos que nos están viendo y más o menos puedan entender, eh, en el mundo tenemos 14 8000. 8000 se denominan a las montañas que sobrepasan los 8000 metros sobre el nivel del mar. Y algunas montañas están, bueno, 5 montañas, perdón, 8 montañas están entre Tíbet, China y Nepal. 3 están en Nepal, que es el Dhaulagiri, Annapurna y Manaslu. Y los otros, bueno, como Shishapangma, Cho'uyo, Lhotse. No, Shishapangma está también en China. Cho'uyo, Lhotse, Everest, Makalu y Kanchenjunga son compartidos con China y Kanchenjunga también con India. Y los otros 5, 8000 están en Pakistán, que se llama la región de Karakorum. Y claro, los 4 8000 como el K2, el Broad Peak, el Kashapur 1 y 2 está en el límite de China con Pakistán y solo Nanga Parbat está en Pakistán. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, es el 2016 cuando yo comienzo a tomar mi aventura hacia un 8000. Bueno, iba acompañada de un montañista ya bastante experimentado en Perú. Y así planeamos, fue como un plan como de, sí, vamos, ok, lo hacemos, así. Pero fue muy, muy impresionante para mí. Por primera vez pisar otro continente, pisar o conocer otra cultura y sobre todo la religión, pues tanto como en América y en Europa, bueno, la Europa que conozco, la religión católica es la que predomina, es la que conocemos. A veces hasta llegamos a pensar que es la única que existe y es la verdadera religión de la humanidad. Pero al llegar a Katmandú, a Nepal, yo quedé muy impresionada al ver que también había otro tipo de religiones, pero muy diferente a la que yo conocía. Y los templos me impresionaron mucho y las tradiciones, por ejemplo. Yo sabía que en India se cremaban los cadáveres, pero aquí pude ver en vivo a mi lado cómo cremaban a los cadáveres. Eso para una persona que no esperaba, no había leído nada o no se había informado sobre esto es impresionante. A mí me impresionó. Yo quedé impactada con estas tradiciones y de hecho, es de eso se trata, salir, conocer, respetar, aceptar, de eso se trata. Y bueno, yo aceptaba lo que era, lo que estaba viendo, era la cultura y era una forma de preparación mentalmente para mí, para la montaña. Y aquel año normalmente nos dijeron que podríamos cruzar, o que podíamos ir por carretera y cruzar la frontera hacia China, pero no fue así, sino que tuvimos que volar a Lhasa, que es la capital de Tíbet, y de allí comenzamos a hacer un viaje con camionetas para llegar.
a, a Tingri, que es una de las últimas ciudades, ahora es ciudad, hasta los 90 era solo un pueblo, um, que está cerca de Everest y de Cho'ullo y de Xixapacma. No, aquella tarde me recuerdo, nosotros fuimos de paseo alrededor para conocer la ciudad del pueblo y no sabíamos cuál de estas montañas era Cho'ullo, cuál Everest. Estábamos un poco desubicados. Entonces, más tarde supimos que esto era el Cho'ullo. Como decía, Tingri es una pequeña ciudad que es la última ciudad donde se puede comprar cosas ya para salir a la expedición. El viaje en camioneta nos tomó como 2 días hasta llegar a Tingri y de aquí no se sabía bien si nos llevaban en camioneta, si teníamos que caminar. Bueno, nos llevaron camioneta y ya estábamos en el campo chino, así se llama este lugar, donde se pasa por un control. Em, bueno, hasta ahora no he experimentado tanto control como en aquella ocasión. Aquella vez fue muy interesante, pues había demasiado control en el camino hacia el campo base. En cada estación de policía teníamos que bajar, dejar el carro, luego avanzar a pie, registrarnos y en otro lugar y en otro lugar. Era muy interesante. A veces ya estábamos cansados de no poder llegar a nuestro campamento. Bueno, aquí dijimos quizás terminaron los controles, pero no, es aquí en la entrada, en el ingreso, hay todavía más control, controlan los pesos, que cuántos animales van a entrar, cuántos animales vamos a usar, que cuánto se les paga a la gente, todo eso. Y eh, aquella ocasión estaban construyendo la carretera hacia el campo base. Hay un campo base y un campo avanzado. Y ahora tengo entendido que hasta el campo base llegan los jeeps, o sea, las camionetas. Entonces, para los que estuvimos aquella vez allá, ya no será necesario utilizar los jacks. Pero bueno, del campo base al campo avanzado donde se instalan las tiendas, está todavía como a 2 horas y media o 3 horas, dependiendo del ritmo. Y eh, de todos modos vamos a seguir usando todavía porteadores, me imagino. Y de hecho, con la construcción de la carretera se le ha quitado mucho trabajo, bastante trabajo a los tibetanos, a los lugareños, a la gente que hacía ese trabajo y que esperaba la temporada para poder ganarse la vida, ¿no? Bueno, es así. Algunas veces hablamos de desarrollo, pero hay desarrollo en cierta forma y desarrollo que afecta a otras personas. Bueno, así es el campamento avanzado que está a 5.700 en pie de Choullo. Y esto era nuestro campamento. Estábamos sobre una morrena. Y este es el límite, el paso, el límite que va hacia Nepal. Esta es la frontera prácticamente. Y se cuenta que bueno, después de que China ocupó Tíbet, había mucha gente muchos refugiados que huían de Tíbet y muchas personas iban por este paso para llegar a Nepal. Utilizaron muchos pasos, pero voy a contar la anécdota de aquí. Y se cuenta y se dice, y hay libros, hay informes, que acá murieron muchísimas personas, muchos niños. Aún hay cadáveres de niños por acá en los glaciares de aquellos refugiados que escaparon. Hay muchos niños que no pudieron cruzar la frontera y murieron. No, solamente para informarles.
Bueno, ya instalados en el campo base, aquella vez, pues como en nuestras tradiciones andinas, eso sabemos, los que somos de los Andes y sobre todo los que somos del campo, hacemos también una cierta ceremonia para poder pedir permiso a la montaña y a la vez también poder ingresar a la montaña o hacer un largo camino o cruzar un paso. Para todo eso hacemos ceremonias y en fin. Es lo mismo acá, como la población es budista, entonces ellos también creen que para ingresar a la montaña hay que pedir permiso primero. Y antes de hacer la ceremonia nadie puede ir hacia la montaña o a los campos altos. Entonces aquella ocasión, bueno, para mí era la primera vez, mi primera experiencia. Yo estaba muy emocionada, a veces estaba llorando de nada o por una cosa, por otra cosa. Yo estaba muy emocionada y les confieso que sí, ese era el sueño que yo estaba viviendo. Y bueno, después de la ceremonia, así se veía nuestra ruta. Esto es el campo uno, teníamos que ir al campo uno y luego campo 2, campo 3. Normalmente para subir los 8000, seguramente ya muchos de ustedes se han informado y saben, no es como en los Alpes o como en la Cordillera Blanca que vamos. Bueno, en los Alpes hoy en día existen solo refugios, ya no hay así un montañismo puro tampoco. Bueno, se puede obviar, pero hay muchos refugios y muchos preferimos estar en los refugios que cargar las tiendas. Pero felizmente en la Cordillera Blanca todavía tenemos algunos valles donde se puede ir a acampar y luego subir a los campos altos con la misma tienda y luego hacer ataque cumbre y bajar. No, aquí ya que nosotros veníamos de, bueno, la ciudad donde yo vivo está a 115 metros sobre el nivel del mar. Desde 115 metros sobre el nivel del mar a subir un 8000 y, y sin la intención de usar oxígeno o algo así, es difícil. Entonces, lo que nos queda a todos es aclimatarnos. Para subir un 8000, lo que hacemos es llevar nuestros materiales a los campos, como el campo uno y luego si se puede, se duerme, y si no, pues se puede bajar, dependiendo de cómo está el cuerpo, cómo estamos de energía, todo eso, ¿no? Y después otro día se descansa y se sube al campo uno, se duerme, luego al campo 2 se duerme y así sucesivamente. Vamos depositando materiales, alimentos en los campos para poder aclimatarnos y a la vez tener menos peso al momento de hacer ataque a la cumbre. Y visto desde el satélite más o menos es la ruta. Esto era el campo avanzado donde estábamos y el campo base más o menos está por aquí, está atrás. Y esto es el glaciar de Choyo que se atraviesa por morrenas. Y bueno, este es el campo uno que les mostraba y el campo 2. Y bueno, la cumbre, a veces nosotros veíamos esto, pensamos que era la cumbre, pero está muy atrás todavía. Y bueno, así íbamos depositando nuestras carpas y poco a poco subiendo, bajando, nuevamente durmiendo en el campo base, luego subiendo y así. Pero yo cuando estuve en Choyo apenas pude llegar hasta 6800 metros en mi etapa de aclimatación. Pues no se dio la ocasión, había tormenta, me hice tarde y por todo eso me quedé en la mitad del camino y pasé la noche a 6800. Hasta entonces era mi lugar más alto a donde había llegado, más o menos a la altura de Aconcagua. Y bueno, en la otra ocasión ya cuando hice intento de llegar a la cumbre es cuando
Llego al campo 2 pero me encontraba bien, pero no estaba segura, perdonen, no estaba segura si de verdad podía hacer cumbre. Mi aclimatación no era la apropiada, no era como esperaba. Sin embargo, quería hacer el intento. Eh, Dije, bueno, si me sale, me sale, y si no, pues tendré que esperar unos días más para intentar o para hacer otro intento. Eso era el plan. Y en mi segundo intento, pues llegué también hasta el campo 3 con la intención de hacer cumbre. Yo prácticamente iba hacia la cumbre, pero iba también sabiendo que quizás no se podía, que quizás tenía problemas. Entonces estaba preparada para bajarme. Y ah, ya es bastante tiempo, ya como hace 4 años, ¿no? Que pude llegar a la cumbre, y aquella mañana era una de las pocas que usaba el oxígeno. Al momento de salir del campo 3, salimos quizás algo de 13, 14 personas, y había un grupo grande, una expedición grande de los Estados Unidos. Y bueno, yo fui la tercera persona en salir del campamento. Y a la medida que avanzábamos, los grupos me adelantaban, me pasaban, me pasaban. Y bueno, yo seguía subiendo a ritmo lento. Y había un momento en que ya estaba llegando a la plataforma y todos regresaban corriendo, porque bueno, todos habían subido con oxígeno, de hecho, y todos regresaban corriendo y me decían, la cumbre está aquícito, aquícito. Y yo muy emocionada, como que di unos pasos muy rápido, y eso me costó bastante, bastante energía. Esos pasos rápidos luego se volvieron una eternidad. Poco a poco iba avanzando, y de verdad cuando me dijeron la cumbre está acá, ya lo has hecho, me cansé. Me cansé y pensé que no llegaría más a la cumbre porque estaba agotada. De pronto me agoté. Pero tomé una pausa, descansé, bebí algo, comí algo, y entonces dije, bueno, voy hasta donde puedo. Tengo tiempo hasta la 1 de la tarde para llegar a la cumbre. Y esa es según muchos expertos de 8000, la mejor opción es llegar hasta la 1 de la tarde a la cumbre. Y entonces para mí era pues recién las 8 de la mañana y tenía todavía un buen rato para caminar. Y de pronto ya no tenía que ascender, simplemente era plano, pero era lejos, lejos, lejos la cumbre. La veía muy lejos. Y hasta que en un momento vi las banderas, vi muchas huellas, entonces pensé que esa debe ser la cumbre, y eso es lo que hay acá. Y como les decía, cuando salimos del campo 3 era la tercera en salir, y aquí fui la antepenúltima en llegar. Y dos últimas personas llegaron y fueron estas personas quienes me tomaron la foto. Eh, y después estas personas estuvieron 5 minutos y todos se bajaron, y yo pude estar un rato más porque era mi momento soñado, mi momento anhelado. Entonces quería disfrutarlo, y de pronto me sentía súper bien. Tenía energías para rato, no me dolía el cuerpo, respiraba muy bien, y yo estaba sorprendida de mí misma. Y a veces decía, quizás estoy muerta y no me he dado cuenta todavía. Y estoy alucinando que estoy en la cumbre. Que era difícil, y me pellizcaba y todo, y claro que me dolía, pero bueno. Esa fue mi primera experiencia, muy, muy bonita, de verdad. Y bueno, eso sí, tenía que concentrarme al bajar. Bajé con mucho cuidado y llegué al campo 2,
y luego llegamos al campo base y si no hubiera hecho esta cumbre creo que no la hubiera hecho porque después de 3, 4 días nos llegó una notificación del gobierno chino que nos decía, bueno, teníamos como 5 días más de tiempo para estar en el campamento, pero no, nos llegó una notificación diciendo que dejemos en un día más tardar el campamento, así que tuvimos que retirarnos todos. Eso fue mi primer 8000 y ya que ese viaje me había salido bien y me sobraba algo de dinero de lo que había ahorrado, entonces yo opté por intentar otro 8000 más y en esta ocasión se me acomodaba con el tiempo bien Manaslu y es una de las montañas muy accesible para los principiantes en los 8000 como yo. Y entonces el año siguiente, en 2017, sí, fui a Nepal nuevamente y entonces participé en un grupo, ya esta vez no estaba acompañada de nadie, simplemente estaba sola, pero sabía que había mucha gente en la montaña, entonces me fui simplemente para experimentar un poco más. Y la verdad es que esto de hacer 8000 para algunos es como una droga. Y entonces creo que a mí llegó a gustarme y entonces quería hacer de todos modos esta montaña. Y normalmente este circuito que les muestro es muy conocido, es muy famoso y nosotros empezamos del otro lado. Normalmente la expedición o el circuito, el trekking, comienza de Arugat, así va. Pero nosotros hicimos por el otro lado, así para tener un paso que se llama Larque Pass, y luego para utilizar ese paso como aclimatación, que está a 5000, y luego subir al campo base de Manaslu. Y es el mismo camino que va también a Annapurna, de hecho. Y claro, como en todos lados, siempre hay sorpresas, hay deslizamientos de caminos o también hay accidentes, cosas así que suelen pasar. Para los andinos, los paisajes o las casas, las costumbres tienen una cierta similitud bueno, con los peruanos o con los andinos, en Nepal también. Pero la diferencia es la religión y el idioma, claro. Y aquella vez, cuando hicimos el trekking, bueno, antes de esto yo tampoco había tenido una buena preparación, pues estábamos pasando por problemas muy difíciles en casa, entonces no tuve una preparación adecuada, pero tuve la esperanza de hacer un trekking, quizás aclimatarme bien. Con esta caminata pensé que me aclimataría, pero el lugar donde empezamos a caminar estaba a 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Y desde ahí llegar hasta un 8000 para mí se me hacía casi imposible. Y yo veía estas vegetaciones a comparación de Tíbet, donde todo es árido. Y acá había mucha vegetación, decía, pero no, esto debe ser un mito, esto debe ser una magia. No creo que sea posible llegar a esta montaña. Y para, y para mi sorpresa, de este lado, pues no se veía la forma que yo conocía de la montaña. Y me preguntaba, y de verdad me daba un poco de temor subir esta montaña, porque también es conocida como la montaña asesina. Y me preguntaba por dónde sería la ruta, cómo sería la ruta y todo eso. Bueno, esto es el collado del campo 3 que lo vamos a ver más luego. Y este es el campo 4 aquí, y por acá va a la cumbre. Esto es del otro lado. Y de hecho, primero lo que me quedaba era disfrutar del trekking, prepararme bien. Y, por ejemplo, en El Paso estuve como 3 horas, según yo, para aclimatarme.
Y después de unos días de caminata ya estábamos subiendo al campo base de Manaslu. Y para mí, como decía, era sorprendente ver tanta vegetación. Y justo al pie de Manaslu, al lado del glaciar, había vegetación. Es una zona muy especial, parece de cuento de hadas. De hecho, como en todas las expediciones, los porteadores son los que hacen el trabajo para nosotros y gracias a ellos podemos ir cómodamente a los campamentos y no hay necesidad de cargar muchos materiales, cargamos solamente nuestras mochilas del día y todo. Los portadores son los que se hacen cargo de transportar nuestros materiales y de verdad es de gran ayuda. Aquel año, en el 2017, se canceló o China cerró el acceso a la montaña Choyu, a Shishapagma. Entonces, todas las expediciones todas las personas que habían comprado la expedición a Choyu y Shishapagma tuvieron que cambiar de ruta y se fueron al Manaslu. Entonces teníamos el campo base de Manaslu lleno, el campamento lleno. Era un campamento, era una ciudad con barrios y todo. Faltaban solo pandilleros por ahí, por los barrios. Y ya necesitábamos un GPS para ubicar nuestras tiendas. De verdad que había muchísima gente. Bueno, en fin. Nuevamente de aquí, más o menos, esta es la ruta clásica, es la ruta noreste ah, por la que se sube. Este es el campamento 3 que les decía, el campamento 4 y por acá va. Este pico que se ve no es la cumbre, sino la cumbre está detrás. Y ya del campamento 4 se puede ver más o menos la cumbre. Es que esta montaña es muy interesante porque es engañosa. Muchas personas que han subido otros picos, o cuando se nubla o cuando se borra la huella, han subido otros picos y han subido la cumbre falsa también. Es lo que sé por los sherpas que nos han contado. Bueno, como es tradición, las ceremonias son especiales. En aquella ocasión creo que nadie quería tener pies congelados. Todos llevamos nuestros zapatos para que el lama pudiera bendecirlos. Y en las ceremonias, pues es para bendecir nuestros materiales, para no tener problemas quizás de congelamiento o para no tener accidentes y cosas así, ¿no? Pero aquella vez coincidimos con nuestros zapatos todos. Después de la ceremonia, bueno, todos a subir a la montaña. Aquella vez estaba yo sola, no tenía acompañante, mientras que en Choullo estaba con Víctor Rimac y podíamos transportar nuestros materiales a los campamentos juntos. Eso hizo que mi viaje también sea más ligera con los pesos, pero aquí no. Aquí tenía que llevar mis materiales, pero felizmente pude pagar a un chico que estaba por ahí, que tenía un día de descanso. Él me ayudó en un solo viaje a transportar mis materiales. Pero los otros tenía que llevar alimentos, tiendas para los campos altos y todo eso. Y la verdad se siente bien. Es muy bonito ser de una u otra forma un poquito siquiera autónoma en la montaña. Eso es algo muy especial. Yo disfruto muchísimo. Y bueno, estos son los campamentos en Manaslu y nos vamos trasladando de campo en campo. Y estos eran los seracs por donde teníamos que pasar. La ruta era un poco peligrosa y es aquí donde ocurren muchos accidentes cuando caen los seracs o las torres de nieve. Y bueno, eso era el peligro. Y, y bueno, pues de a pocos también aquella vez subíamos a los campos altos. Y recuerdo que en el campo 2 tuve dolor de cabeza, por ejemplo. Yo quería subir hasta el campo 3, pero no se me permitió, no me permitió la salud, así que tuve que pasar otra noche más
en el campo 2 y observarme si podía continuar con el ascenso o tenía que descender inmediatamente. Pero felizmente pude pasar la noche y ya por la tarde se me quitó el dolor de cabeza. Em, lo que pasa es que, como comentaba, para Manaslu tuve muy poca aclimatación, menos que para Choullo. Por lo menos para Choullo pude estar en Artesón en los 4.000, 5.000 en Perú, pero para Manaslu no. Apenas pude hacer la cumbre, la montaña más alta de Austria, que es Großglockner, que es como 3.800. Y de ahí no tuve la aclimatación suficiente. Y entonces aquí en Manaslu pensé que podría aclimatarme bien, pero no, tampoco no había mucha altura donde aclimatarme, sino acá en la montaña recién me puse a aclimatar y por eso el dolor de cabeza. Y además era todo muy rápido. Yo llegué tarde. La ventaja de Manaslu es que la gente puede ir, bueno, en el momento que puede, antes que termine la temporada, claro. Y entonces mi grupo con el que yo estaba, que yo compartía el servicio básico, eh, ya había ido una semana antes y yo llegué un poco tarde por temas de documentos, de visas. Y esa fue mi desventaja, que yo estaba siempre última, era la lenta y todo eso. Bueno, con el grupo solamente nosotros compartíamos el servicio campamento base. No, ellos no estaban conmigo, no compartíamos las tiendas arriba, nada. Pero sí tenía que seguir el ritmo de ellos porque había una cierta ventana de tiempo y tenía que haberme aclimatado hasta entonces. Y yo llegué el 14 de septiembre al campo base, me recuerdo. Y 14 días después pude estar en la cumbre de Manaslu. Prácticamente tuve solo 2 semanas para aclimatarme acá y hacer mi rotación. Y, y es así como también intenté acá, de verdad, tuve muchas dificultades, dificultades económicas. Primeramente, yo quería ir, pero no contaba con el dinero necesario, pero igual hice lo posible para ir. Y segundo, pues no tenía la aclimatación suficiente. Y la verdad, sufrí bastante. Sufrí porque, bueno, al momento de llegar a la cumbre, porque me faltaba la fuerza, me faltaba esa fuerza que tuve en Choyo, por decir. Mi mente quería continuar, quería avanzar, quería llegar a la cumbre, pero mi cuerpo se negaba a avanzar. Era, era un conflicto entre la mente y el cuerpo. Pero igual, a penas duras, llegué muy despacio. Y lo anecdótico fue es que antes de ir a Manaslu aquí hablé con un 8000ista alemán y él me recomendó, me dijo, ya me había indicado cómo era el camino, cómo era la vía, todo eso. Pero me dijo, en la última parte, cuando tú llegues a una plataforma, ya para llegar a la cumbre, hay como una arista. Entonces, en esa plataforma ya puedes dejar tu mochila y eso te ahorras el peso, ya no tienes que cargar el peso porque la cumbre ya está ahí, me dijo. Entonces, eso hice yo. Dejé mi mochila, tomé mi cámara y me fui. Y en ese momento, hace unos minutos antes, yo estaba muy lenta, caminaba lenta, no avanzaba porque es muy pendiente. Pero al llegar a esa plataforma, quitarme esa mochila, como que se me fue todo el peso y me subí rápido la última parte para llegar a la cumbre. Fue muy gracioso. Y en esa mochila olvidé la bandera peruana, bandera de los amigos que me habían enviado para ponerla en la cumbre y todo eso. Olvidé. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Y entonces, agradecida yo, bajé. De hecho, estaba sola.
aquella mañana del campo 4 subieron algunas personas. La mayoría de las personas que suben con oxígeno lo hacen del campo 3 y del campo 4 también algunos, pero aquel día estuve sola en la cumbre y así que no tengo fotos de lejos, es todo lo que tengo de la cumbre. Y así veía el camino después que yo bajé. Era la última en bajar, en verdad. No había gente. Y todas las personas que subieron aquella mañana conmigo a la cumbre, todas bajaron hasta el campo base. Usaban el oxígeno, creo que hasta llegar al campo 2 no sé cómo, pero todas estaban en el campo base y cuando me enteraba por la radio decían, está ahí en el campo base, pero es que ¿cómo hacen? ¿Vuelan o qué? ¿O es que el helicóptero los ha recogido o qué? Me preguntaba. Y bueno, en aquel momento yo era la única que quedaba allí. Como ven, no hay tiendas, nada, todo está afuera. Y pasé la noche en el campo 3 sola y eso fue muy bonito. Pude disfrutar de la cumbre y bueno, bajaba muy emocionada, muy feliz. Y al final queda como una autopista toda la huella que dejamos y claro, también mucha basura dejan en la montaña, muchos turistas, muchos montañistas, por el peso ya. Esto fue entonces en el Manaslu, pero luego, como decía, es la adicción, creo, no sé. Me gustó mucho la aventura, entonces quise participar nuevamente en otra expedición y en 2018 pues me voy a Pakistán y más o menos aquí están los 8 miles. Claro, para ir a Pakistán fue muy especial porque ya es un país muy diferente a lo que conozco y además por medio de informaciones de aquí, en Alemania, de relaciones exteriores, había tantos, don't do it, ¿ya? Entonces no lo hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y yo iba media rara ya para el lugar. Y el pueblo donde comienza la expedición, se podría decir, es como llegar a la ciudad de Huaraz en Perú, que es una ciudad muy bonita y el paisaje es muy diferente. Por donde se mire, hay siempre montañas aquí a los alrededores. Estas montañas ya son de 4.000, 5.000, 6.000 y es precioso el paisaje. Aquí las montañas son los que gobiernan y solamente hay unos pedazos de tierra que está hecho para la humanidad, de verdad. Y hay mucho desierto, de hecho muy poca vegetación, pero sin embargo hay vida aquí también. Em, Como en todas las expediciones, pues tenemos que llevar nuestros alimentos. Acá se lleva querosene hasta el campo base y es así como vamos y a veces las vías también están llenas de carros o hay también accidentes. Ha habido casos de personas que han fallecido más o menos para que puedan ubicarse, esta es la ruta que se hace para hacia el campo base. Más o menos por acá está el campamento donde se comienza, que se llama Ascole, y esta es la ruta que se sigue. Son más o menos de 6 7 días de caminata para llegar a los campos bases, ya sea de Kashabrun, que está aquí, o de Broadpeak, que está aquí, o del K2, que está aquí. Este es el campo de Concordia. Y más o menos aquí está el glaciar del Baltoro. Y bueno, es así como aquella vez comienza la expedición a Pakistán. Y algo muy curioso es que aquí no se ven muchas mujeres o casi nada de mujeres en los pueblos. En las ciudades sí, es normal, pero en los pueblos son muy
conservativos y no se pueden ver mujeres. Bueno, eso tiene su explicación, es por la cultura y tiene que ver también con la religión y tiene que ver también con el respeto hacia las mujeres y todo eso. Y así que aquella vez nos pusimos en marcha hacia el campo base, que nos tomó como 7 días, creo. Y de hecho, aquí el trabajo más duro que presentan son los porteadores, los arrieros, los animales. Es increíble que hoy en día ya los caballos y las mulas puedan llegar a los campos bases, hasta el campamento base, pero también es muy triste porque no hay vegetales, no hay nada. Allí solamente hay glaciar y piedras. Entonces es muy duro tanto para los animales como para los porteadores el trabajo. Y muchos animales que mueren. Y los porteadores que cargan 25 kilos de los clientes y tienen que cargar más la comida. Es bastante lo que cargan y son días y días. Y, y en hielo caminan así, se alimentan muy poco y bueno, pero ellos son los que presentan el trabajo más duro o que tienen el trabajo más duro. Al ir al glaciar de Baltoro, este es el último oasis que se encuentra en el camino, que se llama Payu, y de aquí es cuando comienza la vida en el glaciar, dependiendo de cuántos días dure la expedición, puede ser de 30, 40, 50 días que se puede estar solamente en el glaciar. Esto es el glaciar de Baltoro y esto es el Concordia, el campo de Concordia, y por acá se va el Broad Peak K2 y para acá se va al Gasherbrum. Mi primera expedición me llevó hacia Gasherbrum y, y bueno, en el trayecto se pasa por diferentes montañas famosas que son los prominentes del Karakorum, como son las torres del Trango Tower, que son muy famosas para los escaladores. Y también están las otras montañas que se llama como el Mashapun, el Kashiapun 4, el Chongolisa, el Broad Peak y el K2 y tantos otros que están allí. De verdad, es todo un paraíso para montañistas, para escaladores. Es increíble, es impresionante. Y se ven tan imponentes, tan imposibles. Bueno, sin embargo, tiene algo de corazón, de hecho. Es precioso. Es para enamorarse de verdad. Y del campo de Concordia, desde luego, se puede presentar como un momento de anfiteatro a todos los gigantes que están allí. Y, y los atardeceres, los amaneceres o las lluvias, la nieve, todo es precioso y juegan un rol muy importante aquí en, en el Karakorum. Por cierto, aquí atrás está el Hidden Peak, por eso se le llama Hidden Peak, que también es conocida como Gashapun 1, porque está escondida, está detrás de Gashapun 4. Bueno, en aquella vez, en el 2018, yo fui al Gashapun. En primer lugar, tuve la intención de subir el Gashapun 2, esa fue mi idea, pero tuvimos mucha nieve. Yo estuve desde que llegué al campamento base hasta salir, estuve 40 días. Y de los 40 días, quizás 10 días tuvimos de buen tiempo. El resto solo nevaba, nevaba y nevaba. Debido a eso y debido a que aquel año no hubo grupos comerciales, porque normalmente cuando hay grupos comerciales, las empresas fijan cuerdas y nosotros que no, bueno, mitad comercial, mitad
montañistas que somos, utilizamos las cuerdas, pagamos nuestro peaje, por decir, utilizamos las cuerdas fijas. Y aquel año no hubo ningún grupo comercial, por lo tanto nosotros mismos tenemos que trabajar para poner cuerdas fijas, pero no nos poníamos de acuerdo, no había unión, no había organización. Y había otro grupo que estaba con su guía, que estaba con un pequeño grupo, pero ellos no querían poner cuerdas para nosotros, pero no había coordinación. Entonces, además vi que había mucha nieve aquí en la pared, que se llama el Banana Ridge. Opté por otra montaña porque vi que en ese grupo, en esa montaña sí, había un grupo que estaba muy bien organizado. Y entonces nos pusimos a trabajar todos y a poner nuestros materiales, por ejemplo, ah, a apoyarnos de una u otra forma para armar la vía. Y este es el grupo que aquel año conocí. Muy buena gente, todas las personas. Y la vía que tuvimos que armar fue esta, que se llama Japanese Kuloa. Me contaban que esta era la línea amarilla, que es la vía clásica, según dicen, había cuerdas antiguas. Y por cierto, también encontré un cadáver aquí. Pero también esta era la otra vía que se utilizaba. Entonces nosotros usamos o pusimos cuerdas en la vía, en la línea roja. Y bueno, al pasar de aquí ya atrás debe estar el campo 3. Yo aquella vez solamente pude llegar hasta este hombro, hasta aquí. Eh, pues estábamos subiendo, salimos creo que un poco tarde y además al ascender esta pared hay que hacer un poco de distancia. Y al inicio estábamos un poco muy cerca. Miren que desde en la montaña, que eso de distancia, mantenga distancia, ahora que estamos en tiempo de corona. Entonces, aquel tiempo, sí, aquella mañana cuando subíamos al campo 3, estábamos muy cerca uno del otro. Claro, estamos usando las cuerdas fijas. Sin embargo, a veces cuando en los grupos hay personas que no tienen mucha experiencia, cosas por el estilo, pueden cometer errores, pero a veces esos errores puede costarle más caro al que está atrás, al que no lo ha provocado el error, ¿no? Y así fue que cuando estuvimos ascendiendo, aquí hay una canaleta. Había un muchacho delante de nosotros que bueno, que simplemente hizo que se desprendieran las rocas, las piedras, y nos cayó piedra como a su entenado, por decir. Y a mí casi me rompieron el brazo porque era una piedra muy grande. Bueno, tuve que mover un poco para ver si todavía tenía el brazo allí, pero sí, se movía, los dedos respondían y entonces podía continuar. Y en la segunda tanda, en la segunda caída de las piedras, estuve más cerca de la roca, entonces las piedras pasaron por mi encima y rebotaban en mi casco. Y bueno, me ayudó bastante que yo estaba cerca de la roca, entonces pude cubrirme y la velocidad no era tanto. Pero mi compañero de atrás sí salió muy afectado porque a él sí le rompió el casco y le rompió la cabeza, la piedra. Y él tuvo que descender, tuvo que bajarse. Y bueno, yo tuve que continuar. Entonces, por eso es que después de que sucedió ese accidente, tenía que esperar a que la persona se alejara para que para que no siga tirando piedra. Entonces, así es como nos hicimos tarde y llegamos aquí, nos agarró una tormenta y la temperatura bajó total. Y a mí me empezaron a ponerse lila los dedos y
a mis compañeros, los chicos del grupo que estábamos, se bajaron y yo me quedé. Y había justo la tienda de un surcoreano que estaba con sus sherpas, que había hecho ya el intento de cumbre, pero no llegó a la cumbre, no había llegado a la cumbre. Entonces les pedí permiso para poder cambiarme de ropa y poder bajar también. Pero aumentó la neblina, aumentó más tormenta y así que esperé a que pasara la tormenta en la tienda y a la medida que iba avanzando la hora, se hacía tarde y entonces cuando quise ir al baño vi que era un baño suicida, que no había forma de sostenerse de ningún lado. Iba de cuatro patas hacia el baño y no había ningún baño, de hecho, pero quería hacer pipí detrás de la tienda. Y para hacer pipí detrás de la tienda, puf, era muy riesgoso. Era una zona pendiente donde el surcoreano había armado su tienda y de verdad si venía avalancha de lo que se había acumulado la nieve de arriba, nos llevaba a todos. Pero bueno, yo estaba atrapada allí en la mitad y entonces no me quedaba más que pasar la noche en la tienda. Y el hombre no estaba muy contento que usara su tienda para pasar la noche. Lo pasé muy mal, de verdad. Pero bueno, porque si bajaba era muy riesgoso. Había mucha acumulación de nieve y mis dedos no me respondían bien y si subía igual no tenía chance. Y mi único chance era quedarme allí. Gracias a los chicos que estaban con el surcoreano, eran dos sherpas que me conocía, eran mis amigos, ellos fueron que permitieron que pasara la noche ahí. Gracias a ellos que pude bajar al día siguiente. Yo quería continuar al día siguiente, de hecho, pero no había cómo, porque ya la última parte no había cuerdas fijas, la nieve había caído mucho y estaba muy cubierta de nieve. Bueno, eso fue el primer intento de llegar al campo 3 y luego el segundo intento de hacer cumbre lo hicimos también con los chicos y cuando llegamos al campo 2 para hacer Gasherbrum, así se veía el Japanese Kulowa, la pared, y entonces dijimos con el dolor de nuestros corazones que esta montaña no nos quería que subiéramos, ¿no? Que ascendiéramos. Entonces, aparte de eso, hacía calor. Por las noches teníamos 6 grados, más de 6 grados. Y las grietas se abrían más, la nieve se hundía y el hielo donde se ponía el piolet ya no se podía clavar. Era como vidrio que salpicaba por todos lados. Y nosotros penamos para bajar después de nuestro segundo intento. Aquí lo que ustedes pueden ver no es una mochila que esté puesta ahí, sino soy yo que está en la grieta, atracada, gracias a mi mochila, que mis piernas están colgadas y mi mochila me sostiene porque no entró la mochila. Tenía que salir. Y bueno, cada pisada era muy agotador. La nieve era muy blanda, cada pisada era hondo, era grieta, grieta, grieta cuando bajábamos. Y yo llevaba, mi mochila pesaba seguramente 25, 30 kilos. Era muy, muy fuerte. Y así gateando a cuatro patas, no sé cómo, pero logramos bajar al campamento base. Y al momento que llegamos a la morrena en el campamento base, dijimos, esta ha sido nuestra cumbre. De verdad que Kasia Brun, tanto uno o dos, nos dio buenas lecciones, porque no es solamente decir que Kasia Brun es una de las más fáciles, no es así. Para cruzar la cascada de hielo es muy duro. Eh, es un laberinto de grietas, de torres de hielo y todo eso. Y el año pasado, sí, el 2019, quise hacer algo interesante por mi club. Yo soy aquí en Alemania miembro activo en el club
y celebrábamos 150 años del aniversario. Y gracias al club que me apoyó con algo de dinero, de hecho, entonces me fui para Broad Peak otra vez, ya que no había hecho cumbre en el Gasherbrum, pero había aprendido muchas cosas en el Gasherbrum. Y entonces, después de terminar la expedición en Gasherbrum, fui al campo base de K2 para conocerme con la montaña, para tener mi primer encuentro. Entonces vi a Broad Peak y me dijo, sí, tú puedes subir. Así que en 2019 regresé con esa intención de subir. De hecho, se comienza de cero con los entrenamientos, las preparaciones, búsqueda de ayuda, apoyo económico y todo eso. Gracias, tengo algunos amigos privados que me apoyan con algo a cambio de que yo también les haga un poco de publicidad. Y yo llevo acá la bandera de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no me da nada, pero yo apoyo a los refugiados. Las Naciones Unidas apoya a los refugiados y yo recaudo dinero con mis expediciones, a veces haciendo una campaña de recolección para que las Naciones Unidas pudiera ayudarle a la gente, a los refugiados. Para hacer el Broad Peak después de tantas lecciones aprendidas, me fui unos días antes que comience la expedición a Pakistán. Entonces pudimos hacer con unos amigos nuestra aclimatación en estuvimos sobre los 4000, estuvimos sobre un 6000, bueno, apenas llegamos al campo, al campo alto, pero eso me ayudó bastante. Pasar la noche sobre 5000 metros, algunas noches, ayuda mucho en la aclimatación. Y eso fue mi suerte aquella vez. Entonces, casualmente, hace exactamente un año, a la hora de Alemania, hoy es 21 aquí, 21 de junio, hace un año atrás exactamente, fue hecha esta foto que nos íbamos para la expedición. En el Gasherbrum yo estuve sola y ahí es cuando conocí personas interesantes, personas buenas. Y de ahí es cuando salen estos dos caballeros y a este chico lo conocí en Manaslu. Organizamos un grupo, pero hicimos un grupo más para acompañarnos. Claro, apoyarnos quizás con las tiendas. En vez de que yo lleve, por ejemplo, 3 tiendas, solamente llevar una o 2 tiendas. Y así entre los 4 dijimos, podemos compartir dos. Entonces transportamos entre los 4 quizás 3 tiendas, ya no 6 o 8 tiendas que tendríamos que transportar. Con ese fin hicimos el grupo, pero también quedó claro de que cada quien subía por su propia cuenta y cada quien se hacía responsable de lo que le pasaba, ¿no? De hecho, estábamos cerca uno del otro para cuidarnos, pero a veces es difícil llevar el mismo ritmo que la otra persona. Hay que conocerse bien, se tiene que haber compartido otras expediciones o otras montañas, se tiene que haber entrenado juntos para poder hacer una acordada juntos, porque a veces la persona es muy lenta y la otra es muy rápida, entonces la rápida se cansa o la lenta se cansa porque la otra persona va muy rápido, entonces tiene que haber una coordinación. Es solamente así que se puede hacer una acordada bien hecha. De lo contrario, siempre uno de los otros sale en desventaja. Y bueno, Broad Peak es otra montaña muy diferente y para sorpresa mía, a comparación de Gasherbrum, hay muy poco espacio donde se pueda colocar tiendas. Y si tienes la mala suerte de llegar unos días tarde que las expediciones comerciales, entonces encuentras las tiendas o los campamentos ya llenas de tiendas e incluso reservadas.
Y para personas individuales como nosotras, es difícil encontrar un lugar y todo esto es empinado y siempre hay caída de piedras y todo eso, ¿no? Gracias a la aclimatación que tuve en Cosorgán y en el Parque Nacional de Osai, en esta montaña estuve en forma y también había grupos comerciales que habían fijado ya cuerdas o se habían organizado para fijar cuerdas. Nosotros naturalmente íbamos con nuestros materiales, todos, para poder apoyarnos, como hicimos en Cachophrun 1, pero no, aquí era como una sensación, eso debo decirlo, era como una sensación de que alguien llega primero, se apodera del lugar y bueno, si tienes que ir, pagas, pues si no, no sé cómo lo haces, ¿no? Y no puedes negarte a no pagar lo que ellos cobran porque de todos modos vas a utilizar esa cuerda que han puesto, así quieras o no quieras. Y tú dices, no, no voy a pagar, pero sí, si te ven usando, se puede armar un lío en el campo base, ¿no? Y por esa razón es que yo o nosotros en el grupo tuvimos que pagar, y eso fue uno de los más caros que pagamos, el peaje, por decirlo. Sí, entonces, pero eso me fue de mucha ayuda para poder avanzar más rápido. Y mi aclimatación también fue muy rápida. En el primer intento que hice, en mi primera ronda pude llegar hasta el campo 2 ya, cosa que en las expediciones anteriores no podía hacerlo. Me quedaba en el campo 1 y entonces dormía ahí o me bajaba directamente al campo base. En el Kashabrun, la diferencia es que no se puede bajar en un solo día. O sea, no se puede subir al campo 1 y luego bajarse, no se puede. La distancia es muy larga y a veces es de 14, 16 kilómetros el tramo que hay que ir. Y ya al llegar al campo 1 se llega agotada. Entonces, no, no se puede. Pero acá en el Broad Peak, por ejemplo, sí, se puede ir a depositar materiales al campo 1 y bajarse. Depende de cada quien, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de poder aclimatarme bien y entonces en mi primer intento llegué al campo 2 y en mi tercera ronda de aclimatación llegué al campo 3 y me fue muy bien, de verdad. Y ya para la cumbre sí, para el día del ataque a la cumbre, esperé al grupo, a mis amigos que terminaran con su aclimatación y estuve como 5 días, creo, esperando en el campo base para que ellos llegaran ya a prepararse bien. Pero también había muchos días de viento, y entonces teníamos que ver qué días podría ser y todo eso. Y tuvimos la suerte de tomar contacto con un meteorólogo que es muy conocido entre los montañistas, entre los grandes montañistas, que se llama Charlie Gable. Él fue que me asesoró y que nos asesoró a los 4 tristes tigres. Cualquier día era posible para hacer ataque a la cumbre. Él nos dijo que habría viento y esto, que lo otro, nieve y todo eso. Pero para suerte nuestra, en 2019 tuvimos buen clima en Karakorum. Era fuera de lo normal. Tuvimos siempre buen tiempo, pero había mucho viento. Y aquella noche que nosotros planeamos para ir a la cumbre del campo 3, normalmente se sale del campo 3 para la cumbre. Es bastante largo. Nosotros todos, los 4, y se unió una persona más. Éramos 5 personas que todos íbamos sin oxígeno, sin el uso de un oxígeno, de una botella de oxígeno artificial. Entonces, aquella noche cuando nosotros queríamos salir del campo 3 a las
o 8, 9 de la noche quizás, así es como empezaban los grupos. Comenzó a hacer fuerte viento, tan fuerte que no nos permitió salir de la tienda. Entonces esperamos que el viento pasara y ya eran las 10, y eran las 11, las 12. Entonces a las 12 de la noche decidimos no salir, porque al ir sin la botella de oxígeno, quizás podríamos haber tenido congelamientos, cosas por el estilo. Esperamos un día más, pasamos un día más en el campo 3 y ver cómo era y claro, definitivamente al día siguiente a las 9:30 de la noche salimos y el campamento 3 está a 7100, por decir, y el collado aquí donde estamos está a 7800 más o menos. Este tramo nos tomó a nosotros 12 horas para poder llegar hasta el collado. Fue una distancia muy, muy larga, muy fuerte, pues cada uno tenía que abrir huella, abrirse rutas, porque la nieve era polvo y en cada pisada se hacía difícil. Este es el collado donde estábamos. Perdón, voy a poner esto. Este es el collado donde estábamos, por decirlo esto. Así es como se ve. Y esta es la ruta que teníamos que subir, la última parte. Y a mí me habían dicho que Broad Peak tenía 2 cumbres. Y yo, en mi ingenuidad, al ver la cumbre, pensé que esta era la cumbre anterior y esta era la cumbre principal. Entonces, unos días, bueno, cuando vi video en casa recién, en casa, no me había fijado en esta parte. Esta es la cumbre principal, no esta. Y bueno, nosotros subimos estos tramos donde ya no había cuerdas fijas. Normalmente nos dijeron que había cuerda fija hasta la cumbre, pero no fue así. Y creo que no era necesario. Pero yo vi que la cumbre falsa está como algo de 8000 y tantos. Mi reloj creo que me falló en ese momento. Y además, como ya les había mencionado en la ocasión anterior, la regla para poder darse la media vuelta y regresar al próximo campamento es hasta la 1 de la tarde. Y cuando yo estaba en la cumbre anterior, o sea, por decirlo, cumbre falsa, ya era como las 2 de la tarde. Pero la cumbre estaba ahí, cerca, pero también había mucha acumulación de nieve y no había huella, porque las personas que habían subido hace 2 días, entonces, habían dejado huellas, pero el viento y la nieve que hubo en las noches siguientes había borrado todo. Pero más o menos yo podía orientarme de acuerdo a la cumbre. Y yo tenía que tener cuidado de no pisar, de no irme mucho a la izquierda. De las 5 personas que estuvimos aquella vez, yo fui la primera en llegar a la cumbre. Bueno, por lo menos aquí era la primera porque siempre era la última en llegar a la cumbre, pero aquí llegué primero. Y esta es la cumbre falsa que yo les decía. Voy a poner mi punto. Esta, más o menos. Y hay que avanzar toda esta travesía para llegar a la cumbre principal. Y a veces muchos nos agotamos ya aquí, o muchos se bajan desde aquí. Bueno, lo importante es estar bien, regresar sanos y salvos al campo base. Eso es lo importante, si se hace cumbre o no. Lo importante es regresar a casa, ¿no? Y bueno, para terminar, mi odisea es que yo llegué a eso de las 3:40 de la tarde a la cumbre. Y de hecho no estaba bien, no era lo correcto, pero yo me sentía bien, tenía fuerzas y sabía
que había sol hasta las 7 de la tarde, 7:30, y a las 8 de la tarde todavía empezaba a oscurecer. Entonces, más o menos calculando eso, es que yo me aventuré a hacer la cumbre. Y de hecho la bajada la hice. Bueno, para concluir, el ascenso me tomó algo de 17 horas hasta la cumbre, 18 horas, sí, 18 horas hasta la cumbre, pero la bajada solo 3 horas, ¿sí? Y entonces estuve algo de casi 23 horas, creo que 22 horas y media en la montaña. Pero bueno, no hay mayor satisfacción a estar en la cumbre y haber vivido todo eso y dejar todo el cansancio atrás y solamente disfrutar de los momentos. Y bueno, llegada al campo base, claro, celebramos. Bueno, para mí fue muy, muy bonito y con esto creo que doy por terminada la presentación. No sé si están todavía todos despiertos ahí. Están, están todavía allí. Vamos a conectarnos con Perú. Creo que he estado hablando solo para mí, no sé. Espero que No, 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 les se está. haya gustado la presentación. Hola, ¿están despiertos? ¿O quién debe preguntarse si todavía estoy despierta yo? Acá son las 12 de la noche, Sí. 12:30. Bueno, Flor, sí, hemos escuchado atentamente toda tu transmisión, emocionados, prácticamente muy emocionados de todo lo que nos has explicado, casi viviendo como si estuviéramos allá en la montaña. En realidad, estamos muy, muy contentos, ¿no? Y sorprendidos con todo. Es una cosa ver en las noticias, pero con todo lo que nos has contado, toda tu trayectoria, cómo ha sido, todas las anécdotas y todo lo que ha pasado, en realidad estamos muy emocionados. Yo creo que toda la gente que te ha escuchado debe estar tranquilos por esta transmisión que nos has hecho, emocionados y muy orgullosos de ti como representante femenina en la montaña, en los Himalayas y con esas 3 cumbres que nos has explicado. Gracias, Flor, sí te hemos escuchado y creo que los que están aquí podrán hacernos algunas preguntas. No sé Ujú. si ya se han retirado. Álvaro, ¿hay alguien que nos pueda hacer alguna pregunta? Parece que se han asustado, se están saliendo algunos, ya los veo. Hola, se están conectando con el micrófono. Mercedes está levantando la mano Ya, a acá ver, dele. para que nos pueda hacer su pregunta. Activa tu micrófono porque ya está disponible. Hola. Hola yo o No, quién. Mercedes que está escribiendo. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Está? Ya está habilitado su micrófono. Puedes hablar, Sí, Mercedes. Le sí, ya pregunta a está Flor. habilitado. ¿No se le escucha? Hay que subirle su... Es su conexión. No se te escucha muy bien. No sé qué pasa ahí. El micro, a ver, fíjate, por favor, Mercedes. O si no, que escriba su pregunta, Mercedes, por favor, porque no se te está escuchando. Si puedes escribir tu pregunta, nosotros la leemos acá. Sí, en el chat, por favor. Ya, mientras nos hace la pregunta, Mercedes, muchas gracias. No sé qué ha pasado con la transmisión. Escríbanos nomás y Flor te va a responder. Álvaro, si hay alguien más. Sí, Erlinda León. A ver, le vamos a dar el pase mientras Mercedes escribe su pregunta. A ver. Muy buenas tardes con todos. Pues más nada que pregunta, pues de verdad, al escuchar a la señorita Flor, me llena de orgullo como mujer. Pues mi nombre es Erlinda León, soy de Ancash y estudiante de turismo. En realidad nos motiva a seguir ese camino y pues conquistar más montañas, ¿no? Porque en realidad nos inspira, es emocionante
ver las experiencias que ella nos cuenta, ¿no? Entonces, en futuro, pues también experimentar esas experiencias que ella nos pueda narrar, ¿no? En realidad, un abrazo desde aquí, no la conozco, pero de verdad me llena mucho de orgullo como mujer peruana, y recorrer y esas montañas y seguir conquistando, ¿no? De verdad, muchas felicidades, señora Flor. Y nada, un saludo desde el Instituto Elías Guzmán Barrón, estudiante de Guía Oficial de Turismo. Gracias, sí, muchos saludos, gracias también para ustedes. Gracias. ¿Alguien más, Álvaro? Sí, leemos la pregunta de Mercedes. Mercedes saluda a Flor y le pregunta, ¿qué proyectos tienes de subir a las montañas en el Perú y en el extranjero? Me encantan las montañas. El sueño ideal sería para mí escalar las montañas en todos lados. Pero de momento no tengo ningún proyecto concreto de subir por esta situación por la que estamos atravesando. Así que solo aprovecho para hacer algunos deportes acá. Pero si se me da la oportunidad de ir ahora en esta temporada, antes que termine el verano aquí en Europa, pues me gustaría ir a Italia, a hacer el Gran Paradiso, una montaña que me gusta mucho, o quizás a Suiza. De momento eso, pero no hay nada todavía planeado. Y de hecho en Perú, si voy a Perú, siempre ahí están mis apus, mis montañas. Ojalá pueda ir pronto, de verdad. Este año era mi plan ir a Perú, pero con todo esto se truncó. Sí. Te manda besitos y un corazón. Está bien. Amores, amores. Gracias. Gracias. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más, Álvaro? A ver. Bueno, aprovechando que la oportunidad es única, yo sí quisiera hacerte una pregunta, Flor. ¿Ya? Tú que has estado en las dos zonas donde están los 8000, tanto en Pakistán como Nepal, India y China, ¿cómo percibes la diferencia de las montañas de Pakistán versus las otras, ¿no? Porque se nota que Pakistán es un sitio, o el Karakorum específicamente, es un sitio más desolado, ¿no? Más solo, más difícil. No Sí. sé qué nos podrías contar de tu experiencia en el glaciar de Baltoro en sí mismo, ¿no? Porque es como que el lugar más lejano de la Tierra conocida, ¿no? Sí. Am, sí, es cierto. Para empezar, el clima. El clima es inestable en el Karakorum, mientras que en el Nepal por lo menos se puede tener una predicción de 2, 3 días para utilizar como ventana de tiempo, por ejemplo. Pero en el Karakorum no hay una predicción correcta, exacta, es solamente suposición. Y además, por ejemplo, si en el Kashaprun está nevando, puede ser que en el K2, en el campo base K2, haga sol radiante, o al revés, o cosas así, ¿no? Aquel año que estuve ahí, en el 2018, en Kashaprun, eso fue lo que pasó. Cuando yo salí de Kashaprun con toda la nevada, hasta el último día la nevada no me dejó, y llegué al campo de Concordia y vi a este lado, al lado derecho, digo, al lado izquierdo estaba el K2 con sol y todo, y mientras que el lado derecho estaba Kashaprun nevando, y suele suceder eso. Por otra parte, sí, las montañas son más agrestes, más empinadas. Como decía, ahí los que gobiernan, los reyes, son las montañas. Ellos son los reyes del lugar. Y para los humanos solamente hay unos pequeños espacios como oasis para que puedan vivir. Pero es súper, súper bonito, es magnífico. Y eso de que son muy empinados o están alejados hace que tengan una magia muy especial. Es estar en un planeta lejano, de verdad, en el Caracol. Bien. Ah, Álvaro, hay otra pregunta de Mercedes, que quisiera saber: ¿a qué montañas volverías a subir y qué mensaje le darías
a futuros montañistas? De ahí hay otra pregunta también. Ujú. En futuros, perdón, sí, como decía hace un rato, todavía no tengo nada concreto. De momento me gustaría ir a los Alpes, eso es lo que planeo hacer. Y sí, quería ir a Perú, pero no tengo todavía planes concretos para el futuro, de verdad. Con todo por lo que estamos pasando, es mejor simplemente concentrarse en el presente. De momento, eso es el mensaje para mí por lo que estamos atravesando, vivir el presente y por el momento dejar de pensar en el futuro o de lo que voy a hacer más adelante, nada. Ahora lo que interesa es, ahora estoy saludable, estoy viviendo, entonces voy a hacer lo que me gusta. No se puede viajar, pues no se viaja. Aquí en la esquina de la casa puedo hacer algo y eso es lo que estoy haciendo de momento, ¿no? Ahora, mi mensaje para los futuros montañistas, de hecho, primero que tengan una bonita experiencia. Lo importante es vivir una linda experiencia y no tener traumas, porque he conocido mucha gente que ha sufrido, han tenido, bueno, no es traumas, es una exageración, pero han tenido que sufrir o cosas por el estilo. Entonces le dejaron el gusto por la montaña. Y para ello es importante salir en grupos de personas que conozcan del tema o que se asesoren por personas que conozcan sobre el tema, por profesionales sobre todo. Y lo mínimo para iniciarse como montañista o para permanecer como montañista es siempre estar tomando cursos de escalada, cursos de rescate, cursos de esto y lo otro. Es importante estar al día con ello. Y bueno, pues si es que por ahí tenemos más amigos montañistas, de hecho, sigan soñando, conquisten sus sueños, suban las montañas, pero siempre respetando los paisajes, devolviendo la basura que llevaron, saquen su basura del lugar, no destrocen las plantas, no destruyan los monumentos arqueológicos y sobre todo ayudar a educar a otra gente. Hagamos que la concientización medioambiental sea transmitida por nosotros los montañistas y pongámonos como un trabajo, como un deber de educar a la gente. A veces necesitamos que los profesores o el alcalde o los presidentes nos eduquen, pero nosotros mismos, entre nosotros, no nos educamos mucho. Y claro, por otra parte, hay gente malcriada, pero no importa, siempre orientar a la gente, si nosotros conocemos un poco más, decirles, ¿sabes qué? No deje su basura aquí o ¿sabe qué? Usted lo que está haciendo está un poco riesgosa, mejor tómese su tiempo y cosas así. Compartir nuestras experiencias y ayudar a mantener limpio el medio ambiente y no dejar basura, de hecho. Y sobre todo respetar las culturas locales, a las personas locales, por el hecho de que son campesinos, no quiere decir que sean ignorantes, no. Es solamente que no hablan bien el castellano, pero hablan su idioma, entonces eso no quiere decir que sean ignorantes, que sean personas inferiores a los que van de la ciudad, ¿no? Eso es importante, respetarlos, porque si no, puede ser que nos caigan piedras por ahí. Muy bien, Flor. Aquí hay una pregunta del Facebook que dicen, ¿cómo recomienda la aclimatación cuando uno ha realizado 5.000 y 6.000 y uno quiere buscar cumbres de mayor altitud? ¿Cuál es más o menos una recomendación que nos darías a las personas si buscamos más el proceso de aclimatación? Depende del lugar donde se encuentren, de hecho. Para los que viven en Lima es un poco difícil tener acceso a las montañas, tienen que, bueno, salir un buen tramo todavía. Pero lo ideal es siempre, primero es mantenerse en forma, hacer deporte, ya sea correr, ya sea natación, ciclismo, eso. Primero el deporte para la resistencia.
y que el corazón y los pulmones estén acostumbrados a tratar, bueno, a la exigencia, al trabajo duro. Ese es el paso número 1. De ahí lo siguiente es tratar de hacer caminatas, trekking, y donde haya mucha subida, muchas zonas pendientes. Y eso es bueno, si es posible pasar noche en las partes altas, pernoctar en las zonas altas si es posible, pero si el cuerpo dice que no, no puedo, me resisto, entonces bajar. Y para la gente de Lima que va, por ejemplo, a Cusco o a Huaraz a hacer alguna montaña, es bueno tomarse unos días más para aclimatarse. Entonces, en Huaraz, por decir, hay bonitos lugares donde se puede llegar hasta 4.000, 4.500 y se puede aclimatar en un día. Lo ideal es ya cuando se tiene previa escalada, ya faltan unos días para escalada, subir algunos 4.000, 4.500, pasar la noche ahí, si no se puede, se baja, y así sucesivamente. 3, 4 días sobre 4.000 metros ya ayuda bastante para la aclimatación. Y claro, cuando se van a la montaña, pues ya es el último paso, el último proceso, pero la aclimatación ya tenían que haberlo hecho antes. Álvaro, ¿algo más? Hay otra pregunta de Ítalo. Dice, hola, una pregunta. ¿En las expediciones que has participado, ha sido determinante la comida o la dieta que elegiste? Sí, de hecho, muy importante. Y eso lo aprendí de Chimborazo. En Chimborazo, un día antes de la cumbre nos comimos espagueti y estábamos mal al día siguiente para subir hacia la cumbre. La alimentación debe ser muy ligera, pero también rica en vitaminas, proteínas, en todos esos minerales que se necesita o que necesita el cuerpo para la altura. Eh, por lo general, yo consumo, bueno, dependiendo, ¿no? En el campo base, de hecho, comemos lo normal que se come como sopas, platos con carne o menestras o pasta, arroz, todo eso. Pero la preparación de alimento también es muy diferente, como en las montañas en Perú también. Pero ya en los campos altos depende del apetito. Yo en lo personal me gusta comer mucho y a veces me obligo a comer a pesar que no tengo hambre. Yo llevo alimentos ya preparados para esas expediciones. Son alimentos que quizás ustedes conocen, que hay que ponerle agua caliente, esperar unos minutos y ya luego tienes la cena completa. Ah, Eso es. Y por otra parte, lo más importante es beber bastante líquido. Eso juega un rol muy importante, así sea una montaña de 4.000, 5.000, 6.000. Rehidratarse es muy importante. Ayuda a evitar, perdón, evita tener congelamientos en las extremidades, por ejemplo, evita la deshidratación, evita que los pulmones estén muy agotados y todo eso. Esa Yo sería tengo mi una respuesta. pregunta, Flor. Hay una anterior charla me estaban preguntando algunas chicas, algunas amigas sobre el proyecto Jirka Warmi, Mujer de las Ujú. Montañas. ¿Estás pensando incluir a más mujeres peruanas o de otros sitios a una acordada, algo así? ¿O en qué consiste ese proyecto que tienes, Mujer de las Montañas? Bueno, la idea de ponerle nombre, bueno, no es ningún proyecto, es simplemente que me gusta mucho el quechua, por eso le puse, como un subtítulo más. Pero sí, en un momento pensé organizar alguna expedición femenina, quizás en la Cordillera Blanca o algo así, pero hasta ahora no se ha dado. Y además es muy difícil desde aquí organizar una expedición en otros países. Ah, pero sí tengo por ahí algunos planes de hacer una expedición
no solamente de mujeres, sino una expedición peruana, quizás a otras montañas en otros países, como lo hace Aire Puro, ¿no? Muy bien. Álvaro, ¿algo más que puedes añadir? Sí, ya no hay más preguntas de parte de las personas participantes. Nada más agregar el agradecimiento de parte de la Asociación de Deportes de Montaña Aire Puro a la participación de la destacada himalayista Flor Guaita. Nos ha abierto un panorama diferente, ¿no? Porque la mayoría siempre habla de Nepal, el tema de haber traído el Karakorum y cómo hizo la progresión en su carrera de montañista y en su vida en general nos llena de inspiración para todos, ¿no? O sea, nos da un buen marco para poder pensar que si nos los proponemos también podemos hacer algunas cosas en la montaña, ¿no? Muchas gracias, Flor, y gracias a todos por su participación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, y en nombre nuevamente de Aire Puro te doy las gracias. Y yo sé que todos los que te han escuchado están muy satisfechos con esta presentación, con todo el sacrificio que estás haciendo también a estas horas de la noche en Alemania, que ya son la 1 de la mañana, me parece. Y te agradecemos notablemente. Un abrazo tremendo de todos los peruanos, de todos los montañistas y de todas las chicas que han estado y no han querido preguntar, pues se han escondido, pero todas seguramente están muy contentas. Han habido sus representantes como Mercedes que te han mandado corazones, así que muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias también a ustedes por haberse dado el afán de invitarme y sí, estoy con sueño, ya va a ser la 1 de la mañana. Yo suelo irme a dormir muy temprano y a veces tenía que despertarme, sigue hablando, tenía que despertarme y mantenerme despierta. Esto lo que estoy bebiendo no es café, sino que tenía un dolor de estómago terrible, ya llevo 3 días con un dolor de estómago y es algo que supuestamente me va a ayudar, no sé. Muy bien, Flo. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias a todos los que han estado gracias a ustedes. en el Teams y todos los que han estado también escuchándonos en el Facebook. Le agradecemos y nuevamente muchas gracias, Flor. Un aplauso de parte nuestra y muchas gracias. Muy bien. Gracias, Buenas gracias. noches o buenos días ya que allá creo. Muchas gracias. Sí, Nos vamos a desconectar. Muchas gracias. Gracias, ya, chicos. gracias. Chao. Voy a cortar la transmisión. Hola, Jefferson, Jaime. hoy Iliana, ¿la votaron? No, Ili estaba en el Face. Siempre está en el Ah, Face. ya, Jaime, ¿nos copias? ya se fue, creo. Al WhatsApp, entonces, al WhatsApp. Jaime, ¿nos copias? Está apagado mi micro. Ya, ahora sí. Ya, pues, ya no hay nadie, ¿no? No, Ya, estamos los tres. ¿No? sí, sí, sí. Dile él y si puede que se junte, pues, para ver nomás. Hay que hacer un feedback. Pucha, no sé qué pasó al comienzo y, pucha, madre. Pero bueno, sí se ha transmitido. Sí, casi 15 minutos, en el aire. Estaba haciendo, pucha, madre, no sé qué vaina. No, ahí ha habido un problema de internet general, me parece. Ha sido muy lento y no sé qué pasa. Y eso que estábamos nosotros con la conexión directa y todo.
No sé, no está como la vez pasada que salió más fluido. Están pidiendo, ya lo saqué, un tal Saúl. Sí, Ahí sí. está. Ah, ya hasta ahora, pues, ¿qué hacer? Son las 6 ya. Oye, sí, no se ha tirado para su madre. Sí, Ay, pero varios, bien bacán las fotos, ¿no? O sea, pucha, espectacular, eso es. y a diferencia de Víctor, te ha dibujado la ruta. Sí, pues. Hoy voy a Sí, salir de la grabación, ¿ya? De lo ya, que ya. estoy grabando. Espérate. Un ratito. El redondo creo que es el rojo. Sí, sí. Ya está ya.